Hola chicos, nuevamente aquí nos encontramos. Hoy vamos a ver el tema número 6 de nuestro curso de iniciación cristiana. Bien, el día de hoy, ¿verdad? Dice, Jesús anuncia la buena noticia. Ahora es Jesús. ¿Sí? Hemos venido revisando eso de la buena noticia. Y hoy vamos a ver Jesús propiamente, ¿verdad? Cómo esa buena noticia no es algo, sino alguien. ¿Sí? Jesucristo mismo, con un estilo de vida que encarna el Evangelio, es decir, que lo hace presente a cada día, ¿ok? Para que nosotros lo tomemos, lo proclamemos y lo hagamos también presente en nuestras vidas. Bien, y pues vamos a entrar en oración diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Anunciamos la buena noticia de Jesús cuando seguimos los pasos de su práctica concreta y nuestra vida da testimonio del reino que Dios quiere para todos. Anunciamos la buena noticia de Jesús cuando vivimos para los demás, cuando nos interesa lo que le pasa al otro, cuando sentimos el sufrimiento ajeno como propio, cuando el otro es hermano, aunque no lo conozcamos. Anunciamos la buena noticia de Jesús cuando nos comprometemos por la vida, cuando luchamos por la justicia, cuando construimos la paz y la concordia, cuando nos rebelamos ante la injusticia e intentamos aportar nuestro granito de arena para que el mundo cambie. Anunciamos la buena noticia de Jesús cuando nos animamos a juntarnos, cuando comenzamos a compartir, cuando aprendemos juntos, cuando superamos las diferencias y nos animamos a vivir la aventura de la comunidad y caminar los pasos de Jesús. Anunciamos la buena noticia de Jesús cuando nos preocupamos de los problemas de esta tierra, cuando tenemos la mirada atenta para ver a Dios que habla de la vida, cuando nos dejamos interpelar por la marcha de la historia y juntos buscamos discernir lo que Dios quiere. Su voluntad en nuestro tiempo. Anunciamos la buena noticia de Jesús cuando ponemos nuestra existencia al servicio de su proyecto, como lo hizo María, haciendo su voluntad, viviendo su palabra, construyendo su proyecto con nuestro aporte. Anunciamos la buena noticia de Jesús cuando confiamos en que Él vive y nos dará las fuerzas necesarias para hablar de nuestra boca y actuar a través de nuestras manos. Y si vivimos según su espíritu, animados por la esperanza de que un mundo mejor es posible. Si cada uno de nosotros empieza a construirlo ya, eso sí es una buena noticia. Es decir, amén, que así sea, que nosotros vayamos viviendo la nueva noticia. Vamos a leer, como es costumbre, este relatito, ¿verdad? Siempre están muy interesantes, a mí me gustan mucho. Ok, dice, érase una vez, dice el centinela, que era un viejo pequeño pueblecito presidido por un castillo aún más viejo que estaba situado en la frontera de un país lejano, al lado de un gran desierto. Era un pueblo solitario, pocos llegaban a ese lugar. Llegó un día un mensajero al rey de la nación informando de que en la corte se había recibido la noticia de que Dios en persona iba a venir a su país. Si bien aún no se sabía qué ciudades y zonas visitaría, pero era probable, o al menos posible, que pasara por el pueblecito, por lo cual, por si acaso el pueblo y el castillo debían prepararse para recibirlo como tal y como Dios merecía. Esto trastornó de entusiasmo a las autoridades que mandaron reparar calles, limpiar las fachadas, construir arcos triunfales, llenar de colgaduras los balcones y sobre todo nombraron un centinela al más noble habitante de la aldea. Este centinela tendría la obligación de irse a vivir a la torre más alta del castillo y desde ahí observar constantemente el horizonte para dar lo antes posible la noticia de la llegada de Dios. El centinela recibe el encargo con orgullo.
Jamás en su vida había hecho algo tan importante y se dispuso a permanecer firme en la torre con los ojos abiertos como platos. ¿Cómo será Dios?, se preguntaba a sí mismo. ¿Cómo vendrá? Tal vez con un gran ejército, quizá con una corte de carros majestuosos. En este caso, se decía, será fácil adivinar su llegada cuando aún esté lejos. Y durante 24 horas, día y noche, no pensaba en otra cosa y permanecía de pie con los ojos bien abiertos. Pero cuando hubieron pasado así algunos días y noches, el sueño comenzó a rendirle y pensó que tampoco pasaría nada si daba unas cabezadas, ya que Dios vendría precedido por sones de trompetas que en todo caso le despertarían. Y pasaron no solo los días, sino también las semanas, los meses, los años, y la gente del pueblo regresó a su vida cada día y comenzó a olvidarse de la venida de Dios. Y hasta el propio centinela dormía tranquilo las noches enteras. Y él mismo se dedicaba a pensar en otras cosas, porque ya no era capaz de concentrarse solo en aquella espera. Pero nunca se dieron cuenta que el centinela del pueblo, de que Dios ya estaba entre ellos, que se hacía presente en el apoyo que se daban los vecinos, en la palabra amable del tendero, en la madre preocupada por sus hijos, en el servicio del cartero, en la escucha del sacerdote, en la ayuda al enfermo, en la acogida a los pobres. En todos ellos se manifestaba Dios presente acompañando a su pueblo. El centinela, aún subido en la torre esperando, aunque ya con muy débil esperanza, y pasaban los ejércitos y caravanas que por unos momentos encendían su sueño, pero ninguno era el ejército y la caravana de Dios anunciado. Hasta que un día se dio cuenta de que con el paso de los días y los años se había vuelto viejo y sus piernas se resistían a subir la escalera de la torre. Sintió que sus ojos se iban cerrando, que ya apenas veía y que la muerte estaba acercándosele. Y no pudo evitar que de su garganta saliera una especie de grito. Me he pasado la vida esperando la visita de Dios y me voy a morir sin verle. Entonces, justamente en ese momento, oyó una voz muy tierna a sus espaldas, una voz que decía, ¿pero es que no me conoces? Entonces el centinela, aunque no veía a nadie, estalló en alegría y dijo, oye, estás aquí, ¿por qué me has hecho esperar tanto? ¿Y por dónde has venido? Que yo no te he visto. Y aún con mayor dulzura la voz le respondió, siempre he estado cerca de ti, a tu lado, más aún dentro de ti. Y he estado en el pueblo, presente, escuchando, sanando, ayudando, acogiendo y sirviendo. Has necesitado muchos años para darte cuenta, pero ahora ya lo sabes. Este es mi secreto. Yo estoy siempre con los que me esperan y me reciben, y solo los que me esperan pueden verme. Interesante, ¿no? Es un Dios que se esconde en donde más rápido lo podemos encontrar. Pero somos ciegos a veces a esa presencia. Vamos a contestar las preguntas en su cuaderno, ¿verdad? Dice, ¿de qué manera se ha hecho presente Jesús en tu vida? ¿Qué buena noticia viene a darnos Jesús? ¿Y cómo lo recibes y lo esperas? Bien, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 18 al 21, en nuestra Biblia. A ver, aquí ya lo debemos de tener. Lucas 4, 18 al 21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despertar libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta, y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles, hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Siempre es bueno contextualizar este en particular, este pasaje, lo vamos a contextualizar. Cuando Jesús llega a la sinagoga y toma el libro del profeta Isaías. Y el profeta Isaías, pues es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces ahí dice, ¿verdad? Que el Espíritu está sobre él. Y que hoy se cumple esa palabra. Él es el ungido de Dios y por eso dice, hoy se cumple. El Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí en su libro nos resumen el pasaje. Porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia. Hoy esos milagros físicos son posibles. Claro que sí, ¿verdad? Hoy vemos que muchos ciegos pueden recuperar la vista, que los oprimidos pueden ser rescatados y liberados de esa opresión, la depresión, las drogas, o sea, y a proclamar el año de gracia, es decir, este es el tiempo del Señor. Todo esto puede suceder hoy en día. Pero fíjense que va más allá, todavía lo que Jesús nos trae va más allá incluso de lo que puede la ciencia. Y todos estos tiempos, ¿verdad? De escucha, en donde hay que los coaches, los adivinadores, un montón de gente que nos ofrece ofertas de recuperación de la vida, plenitud, ¿no? Bien. ¿Qué nos enseña la iglesia luego entonces, verdad? Nos enseña que la misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. ¿Qué quiere decir? Que es para todos. No hay una cosa que Dios nos haya enseñado por medio de su Hijo Jesucristo que no aplique en cualquier cultura. En cualquier cultura la gente buena es buena, apreciada, valorada. Van a decir que habrá casos en donde la gente buena es abusada. También sucede, pero ellos conservan su esencia de bondad, de ser hijos de Dios. Dice aquí su mandato de caridad. Caridad la vamos a entender siempre que la escuchemos en la Biblia, en nuestras enseñanzas aquí. Caridad es amor. ¿Por qué? Porque viene del corazón. Abraza todas las dimensiones de la existencia, a todas las personas. ¿Qué son las dimensiones de la existencia? Al niño, al bebé, al joven, al adulto, al anciano, a todas las dimensiones de la existencia, ¿sí? En todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada humano puede resultar extraño a Dios. El plazo se ha cumplido, es decir, Dios está llegando, conviértanse al Evangelio. Es como en el cuentito que acabamos de leer. Dios está presente en cada una de las acciones de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por acá en la lectura nos decía, en la amabilidad del tendero, en la buena atención de la enfermera, también podemos encontrar allí ese amor. Tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio, que lo que el Evangelio nos enseña son un estilo de vida concreto, en donde acogemos con mucha alegría esta noticia porque somos discípulos y misioneros. ¿Sí? Nos interpela a orientar nuestra vida desde esa realidad. ¿Cuál? Pues la del amor. Ser discípulo y misionero de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. ¿Por qué discípulos y misioneros? Porque yo una vez que ya lo conocí tengo que decirle a los demás, oye, la cosa está por acá. A veces vamos a pensar que suena cursi, suena ridículo, nos da pena hablar de Dios en las escuelas, con los amigos, porque nos suena raro, ¿no? Ay, ¿qué le pasó? ¿Quién te pegó? Ya vas a ser monjita, ya vas a ser padrecito. Así nos dicen. Sin embargo, cuando ya lo conocemos, nos vamos convirtiendo en sus discípulos y misioneros. Y discípulos desde nuestro ser, desde nuestro quehacer, podemos ser ejemplo para los demás, como Él lo fue para nosotros. Y trabajar juntos con los demás ciudadanos para el bien del ser humano. O sea, yo soy bueno, pero todo lo que yo hago también tiene que beneficiar a otro ser humano, como fue la vida de Jesús. El reino de Dios en la persona de Jesús, dice ahí en su libro, la página 42. Los judíos esperaban el reino de Dios,
el día que Dios se manifestara y actuara en su favor. Los judíos estaban esperando a alguien que los vengara, alguien que les hiciera justicia. En ese tiempo de Jesús estaban siendo dominados por el pueblo romano, si recordamos. Ellos les cobraban un tributo, ¿sí? Lo mejor, las primicias de la cosecha eran para ellos, cuando la ley de Dios anteriormente les decía, las primicias son mías, ¿sí? Lo mejor, un animal sin defecto, lo mejor de la cosecha, las primicias. Entonces el pueblo romano les arrebataba buena parte de ese patrimonio y de ese trabajo, y ellos esperaban pues un reino justiciero, ¿no? Y bueno, entonces para los que escucharon a Jesús, el reino de Dios era una realización, una esperanza muy deseada. Era la superación de todos sus males físicos, morales. Era la superación del pecado, del odio, de la desunión, del dolor, de la injusticia y de la muerte. ¿Se fijan cómo son dos miradas bien diferentes? Para los oyentes de Jesús, los que lo escucharon, entendieron de qué se trataba. Que aún en las circunstancias de vida, que muchas veces puede costar más vidas cambiarlas, esa parte de vivir al abrigo del Señor es otra cosa. Todo esto que aquí nos menciona, superación de pecado. En la sinagoga de Nazaret, al comenzar la vida pública, Jesús hace suya la palabra del profeta Isaías. Es el pasaje que acabamos de leer, solamente que aquí nos manda al versículo 16 hasta el 22. Porque ahí dice que parecía un sueño imposible y ellos lo ven que ahí se hace realidad. Por eso Jesucristo, eso se está cumpliendo hoy. Ese que esperan soy yo y vengo a anunciar y realizar el reinado de Dios. ¿Cuál es el reinado de Dios? Pues el del amor. Le damos a veces muchas vueltas. El del amor aquí en la tierra y la vida eterna ya con Él. Bien. Un reino que desconcierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Jesús que fuera triunfal, un gran político, un gran guerrero, es decir, que trajera soluciones de facilidad, que están a la mano de cualquier hombre. Pero lo que hacía Jesús no lo hace cualquier hombre. A veces nos cuesta amar hasta en la casa, ¿no? Obedecer a mamá es amarla. ¿Cómo nos cuesta trabajo? Estamos bien entregados al celular porque al celular no lo podemos amar. Nos gusta, nos distrae, nos roba media vida, pero no lo podemos. Ay, es que yo sin mi celular me muero, lo amo. Y no, tenemos que amar a las personas que nos van a corresponder de manera igual, ¿sí? Que nos van a devolver ese amor en otro sentido, en otras expresiones. Por eso dice aquí, ¿verdad? Dios ha tenido compasión de su pueblo oprimido y ha enviado un Salvador que no solo anuncia, sino que realiza la salvación integral de la persona y la sociedad. Imagínense una sociedad con Jesús, en donde habita toda la doctrina de Jesús. Ese Jesús de amor en cada persona, hijo, esto sería maravilloso. Únicamente quienes reconozcan y vivan su pobreza frente a Dios pueden ser beneficiados de la salvación. Esto debe ser interpretado como que si el Evangelio fuera exclusivo para una clase de personas, ni menos una clase social, sino que es una invitación universal para reconocer nuestra necesidad y así ser destinatarios de la buena nueva. Quien no sea pobre no podrá recibir las riquezas del reino. Y no está hablando de una pobreza material. Dios no está peleado con el dinero, sino está hablando de esa pobreza en la que aprendemos a servir a los demás, a ser humildes y a compartir. Porque ¿de qué serviría tener el dinero guardado si no lo disfrutamos, si no lo compartimos? En fin. La liberación de los cautivos es una liberación interior. La desesperanza, la depresión, la desilusión son grandes cadenas. Los miedos, los resentimientos, las amarguras, las desconfianzas, todos esos, ¿verdad? Son situaciones que no nos dejan ser libres. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo, por desconfianza, por egoísmo? ¿De cuánto nos hemos apartado, de cuánto nos hemos privado
por experimentar esos sentimientos y darles vida en nuestra vida. Uh-huh. El hombre por sí mismo no puede liberarse de estas ataduras. Pero gracias a la verdad revelada por Jesús y su acción salvífica, es posible ser libres. ¿Sí? Perdonar, tener fe, todos esos son los contrapuntos para poder liberarnos. Ustedes se van a quedar con esa tarea, van a investigar qué ataca a cada uno de esos sentimientos de acuerdo al estilo de vida de Jesús. Yo ya les dije dos. Si hay odio en mi corazón, ¿cuál es el contraataque? ¿Cómo lo haría Jesús? Jesús perdonaría. Estaba en la cruz, lo habían golpeado, lo maltrataron más de 24 horas. Uh-huh. Y él todavía dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Él no guardó odio. Él pudo haberse desquitado y pedir justicia al Señor y no lo hizo. Vamos a investigar, allí en su cuadernito van a poner cómo se contrarresta, por ejemplo, el miedo, el resentimiento. Resentimiento con el miedo, con cómo. ¿Cuáles serían sus contrapuntos? Ok. Vista a los ciegos. No se refiere, ¿verdad?, a la curación de la ceguera, pues eso ya lo podemos hacer, ¿verdad? Hay médicos muy buenos. Sino a toda enfermedad producto del pecado que mantiene al hombre en la oscuridad y la ignorancia. Esa ceguera espiritual, ¿verdad?, que no me permite ver la fragilidad del otro. Miren, a veces nos hemos encontrado, por decir, gente que nos pide dinero en la calle, ¿no? Y nosotros somos muy listos y decimos, no, yo ya no les doy nada porque esos tienen más dinero que yo. Fíjate que una señora que conocí tenía una casa súper bonita. Yo no la tengo. Y ella pidiendo limosna la tiene. Esa es una ceguera. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su corazón esa persona alberga codicia, avaricia y demás, que es pecado. Pero tú estás practicando el egoísmo, la envidia, o sea, otro pecado. Por eso, cuando nosotros damos limosna o una dádiva al que nos estira la mano, no hay que pensar en eso. Hay que pensar en que Dios obrará, hará su chamba. Yo estoy haciendo la mía. Regalar la ropa. Luego decimos, es que no regalo mi ropa porque quién sabe qué van a hacer. Lo que hagan. ¿Que la van a ir a vender? Que la vendan. A lo mejor a ti no te gusta venderla. Tú no lo vas a hacer. Y entonces focalizar, ¿verdad? Focalizar que esas cosas se las vamos a dejar a Dios. Tú haces el bien sin mirar a quién. Y entonces te liberarás de esa ceguera que te hace ver. ¿Por qué? Porque te hace ver las cosas con ojos humanos. Tú hazlas con los ojos de Jesús. ¿Sí? Tú hazlas. Ya lo demás vendrá. Uh-huh. Es decir, Jesús revela el sentido de la vida, de la existencia humana. Conoce la verdad. Ser libres y ser agentes de liberación. ¿Sí? Nosotros cuando damos algo, miren, a veces decimos, sobre todo con los niños ha pasado, hace muchos años pasaba, que los niños que andaban mendigando, había dos peligros, sino, si le dabas, pues es para mantener a un holgazán, a la mejor a un secuestrador de niños, porque eso podía suceder, o alquilador de niños, porque había gente que alquilaba a sus hijos para mendigar, para tener para el alcohol, en fin, situaciones que no son cuestionables por parte de nosotros, pero que sucedían. Pero aquí había dos riesgos. Si le dabas la moneda, estabas contribuyendo a que esas cosas siguieran existiendo, ¿sí? La explotación infantil. Pero si no le dabas la moneda, arriesgabas al niño a una golpiza, a privación de alimentos, privación de confort, de dormir en el piso, no sé. Y es por eso que nosotros debemos hacer las cosas al estilo de Jesús, sin esperar efecto positivo de lo que hacía. Incluso alguna vez sanó a unos leprosos y de 10 regresó solo uno a darle gracias. Uno. Y nada más dijo, ¿qué no eran más? Pero no se preocupó ni los fue a perseguir, oigan, no sean malagradecidos, como voy a creer. No. Él solo preguntó, ¿qué no eran más? Solo uno se regresó a dar. O sea, si él tuvo ese talante, nosotros también podemos hacerlo.
hacer el bien sin mirar a quién, porque Dios obrará. De eso estoy segura. Y de eso debemos basar nuestra fe y nuestra libertad. Nosotros también tenemos que ser libres cuando ayudemos a los demás. Libertad a los oprimidos. Es una liberación exterior. No basta la liberación interior, ¿sí? Ya dijimos, ¿verdad? Los miedos y esas cosas. También existe un sistema de injusticias que producen ambientes de pecado donde las personas están limitadas en el ejercicio de su libertad. Es necesario proclamar, denunciar todas esas situaciones que nos están frenando nuestra felicidad, los abusos de otros, los sistemas totalitarios, ¿no? Jesús, para restaurar el reino de Dios, posibilita el cambio de las estructuras injustas. Los centros de interés, cuando llega al templo y saca a los comerciantes, dicen, la casa de mi padre no es un mercado. Aquí no vengan a hacer negocios, ¿sí? Por eso los echa. Nosotros también podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque en justicia le correspondía defender la casa de oración, la casa de su padre. Ok, bien. Año de gracia, perdón de deudas. El año jubilar se celebraba cada 7 años sabáticos, es decir, cada 50 años. Hay un año jubilar en donde se redimían todas las deudas. Es decir, en ese tiempo, ¿verdad? Como aquí dice su librito, si alguien, ¿verdad? Tenía empeñados, por alguna necesidad había vendido una propiedad, a los 50 años se le devolvía, ¿sí?, al dueño original, porque, ¿verdad?, la deuda era condonada y se perdonaba cada ofensa. O sea, no puede durar nuestra ira más de 50 años, ¿verdad? Aunque cuando vino Jesús dijo que tu ira no dure más del ocaso. El ocaso es por ahí de las 6, 7 de la noche. Ok. Entonces, ¿verdad?, nos dice que cuando Dios nos perdona gratuitamente nuestras ofensas, es para que nosotros perdonemos las deudas de nuestros hermanos. Y se fijan cómo todo va de la mano, ¿verdad? Si Dios tiene un año de gracia para ti, ¿tú por qué guardas odios y resentimientos? Dios está dispuesto a perdonar, pero también espera que nosotros hagamos lo mismo. Okay. Señales del reino, ¿verdad? ¿Qué nos hace ver que el reino de Dios está presente aquí hoy? La vivencia personal comunitaria, cuando estás rodeada de gente. Luego decimos, ay, que tengo muchos trastes que lavar. Es señal de que tienes comida y que tienes una familia. La evangelización de los pobres, los que no conocen, los que están ajenos, alejados. Ustedes mismos que han tomado la opción de regresar y cumplir esta parte sacramental de sus vidas. Ahí está, es el Espíritu quien te inspiró y dijo, ya es el momento. El conocimiento y cumplimiento de la voluntad del Padre. Sabemos qué es lo que nos conviene. El martirio por la fe, hasta el extremo. Estamos dispuestos a defender nuestra fe. Incluso a veces decimos, es que me peleé con... No se peleen con el testigo de Jehová, no se peleen con nadie. Pero sí defiendan la fe. ¿Cómo? Preparándose día a día. Acceso a todos los bienes de la creación, claro. No hay una cosa que Dios hizo para nosotros al que no tengamos derecho legítimo. El perdón mutuo, sincero y fraterno, aceptado y respetando la riqueza y la pluralidad. La lucha para no ser esclavos del mal. Él nos da las herramientas, los caminos, y algún día vamos a aprender a decir que no, que es algo muy difícil. Bien, van a contestar los cuadritos, ¿verdad?, de la página 43. ¿Qué aprendí hoy y a qué me comprometo? Se van a aprender, ¿verdad?, esta parte del memorizo, que es el extracto de todo el tema. Ajá. Y van a contestar, ¿verdad?, escribir su oración, como es una bonita costumbre. Esto de escribir una oración, pues es para irnos entrenando, ¿sí? Ya les voy a pasar la lista de oraciones que nos tenemos que aprender para el examen, pero en breve se las tendré, se las mando por el WhatsApp. Y pues nos despedimos, ¿verdad?, con esta oración que dice aquí: queremos ser mensajeros de tu palabra, danos la valentía para llevarla por todos los rincones de nuestra sociedad, Señor. Queremos ser anunciadores de buenas noticias. Danos la alegría para contagiarla a otras, la gratuidad de tu amor.
Queremos ser tus testigos, Señor, de la historia. Queremos mostrar con nuestra vida que tú estás en medio de nosotros. Danos la fe a toda prueba, de tantos que a diario y sin primeras planas se hace santo tu nombre, porque haces presente en este mundo al Dios con nosotros, con vida, testimonio y ejemplo de hermano de todos. Y nos despedimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.